importante nosotros aprender a reconocer cuáles son los factores de riesgo que nos pueden llevar a un cáncer y saber cuándo hacerme pues un estudio para detectarlo, ¿no? Bienvenidos, hola mis queridos amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares, en sus casas a esta hora del día y muchísimas gracias por favor por compartir estos conocimientos, estos conceptos con sus amigos y su familia para lograr tratar de prevenir enfermedades y conocer nuestro cuerpo mucho mejor. Amigos, este ahora es nuestro consultorio de gastroenterología, el aparato digestivo. Para hablar de esto necesitamos a nuestro médico especialista. Hoy día nos acompaña la doctora Yandira Gómez del Hospital Nacional 2 de Mayo del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias, doctora, por estar acá. Gracias a usted. Queridos amigos, hoy día vamos a tocar un tema que a nadie le gusta tocar. Nosotros siempre decimos que es parte de la salud de la humanidad, pero ya hemos ido avanzando por distintos aparatos y sistemas. Hace poco hablamos del cáncer gástrico, es decir, el cáncer del estómago. Hemos hablado del cáncer de pulmón, hemos hablado de distintos tipos de cánceres, incluso glandulares como la glándula tiroides. Hoy día nos corresponde hablar del cáncer del colon. Y para eso tenemos que explicar bastante bien que es parte del aparato digestivo, digamos, viene a ser la parte final del aparato digestivo, pero tiene funciones fundamentales, importantísimas para poder mantener nuestra salud. Existen algunas enfermedades relacionadas al cáncer de colon y hay que aprender también que a pesar que el colon es un marco que va desde el lado derecho, tiene un ángulo donde esté el hígado, se llama el ángulo hepático, el colon transverso, un ángulo que es donde está el vaso, se llama el ángulo esplénico, el colon descendente, sigmoides y recto. Es decir, asciende, transverso, desciende, la S y el recto. Eso es básicamente. Pero el colon no se comporta igual en el lado derecho que en el lado izquierdo. Y vamos a ver por qué. La doctora Yandira nos va a tratar de explicar en este tema cáncer de colon. Cuándo se presenta, cómo se presenta, cuáles son los signos de alarma, qué es lo que uno tiene que tener en cuenta para la prevención. Bienvenida de nuevo, doctora, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y efectivamente el cáncer de colon es una neoplasia maligna que pues viene a ser la 4ª causa de muerte a nivel mundial. O sea, de ahí la importancia, mira tú. Y pues, como decías, el tema del colon derecho y el colon izquierdo. De hecho, el colon derecho por su situación anatómica, biológica y molecular, por la diferencia que hay en el lado derecho con el izquierdo, tiene pues algunas prevalencias, como es que el cáncer de colon más frecuente en el lado derecho. Sin embargo, el lado izquierdo tiene más sintomatología porque el paciente puede llegar con un sangrado, hematoquesia, que le llamamos heces mezcladas con sangre, y de pronto decimos, probablemente venga del lado izquierdo, ¿no? Así como también el paciente viene con anemia. Si es un cáncer, probablemente sea más del lado izquierdo. Los del lado izquierdo sangran más, dan más síntomas. Los del lado derecho son más malignos y más frecuentes. Y más frecuentes y no dan tantos síntomas. Primero porque el lado izquierdo es más ancho, es más grande, más gordo. No se obstruye con facilidad. Exacto. El lado izquierdo se obstruye con más facilidad, por lo tanto da más síntomas. Entonces hay que tenerlo. Por otro lado, queridos amigos, el colon derecho maneja heces de posiciones líquidas. Recuerden ustedes que viene del intestino delgado, todo líquido, y el colon se encarga de secando, de ir secando. Y absorber, ir secando para que se vaya formando esas deposiciones. Y ahí están los nutrientes también, doctora, ¿no es cierto? El agua y nutrientes que se van absorbiendo a este nivel. Entonces, conforme se va volviendo hacia la izquierda, va secándose. Entonces, ahí es donde hay un gran disyuntiva, porque es verdad, todos son cánceres de colon, pero pueden comportarse
de manera diferente. Así es, y es importante nosotros aprender a reconocer cuáles son los factores de riesgo que nos pueden llevar a un cáncer y saber cuándo hacerme pues un estudio para detectarlo, ¿no? De hecho, nosotros tenemos que saber que una persona que sea con algunos factores de riesgo como la obesidad, el hecho de alimentación a base de grasas, ¿no? Alcohol, tabaco, además el tema, y muy importante el tabaco, porque no solamente que seas activo, sino el pasivo, el que esté la esposa del fumador, ¿no? Entonces, todos esos factores de riesgo, así como importante la alimentación, qué comemos, ¿no? Estos factores nos van a llevar a ser predisponentes a un cáncer de colon, pero nosotros tenemos que saber cuándo hacernos una colonoscopia, un estudio de despistaje de cáncer de colon, porque afortunadamente si nosotros detectamos a tiempo cuando el cáncer de colon está en un estadio temprano, se cura. Tú sacas el colon y se cura. Se cura. Entonces, hagamos pues ese chequeo, ese despistaje. Entonces, para ello, yo recomiendo que todo paciente mayor de 45 años deba hacerse una colonoscopia, tenga o no tenga síntomas. 100% de acuerdo con usted, doctora, porque además es accesible. Exacto. Nosotros, amigos, a través de la ciencia, la tecnología, gracias a ese descubrimiento maravilloso de la fibra óptica que nos ha cambiado la vida a muchísimos, un desarrollo tecnológico que consideramos impresionante. Esta misma señal de televisión que usted tiene, lo que nosotros nos permite a través de un monitor colocar una cámara que viene a ser la misma cámara que prácticamente nos está tomando ahora, doctora, pero solamente es que es de este tamañito, así nomás. Efectivamente. Y a través de una fibra óptica podemos acceder directamente a algo que no se podía hacer. Exacto. O sea, no tengamos miedo a una colonoscopía, ¿no? Una colonoscopía, como lo ha dicho, es básicamente decimos nosotros, una manguera, para que lo entiendan, que es muy suave, muy maleable, delgada, que ingresa a través del ano para subir y explorar todo el colon, ¿no? Hasta el ciego, y visualizar que unas lesiones pequeñas de 3 milímetros, 2 milímetros, podemos identificarlas a esos pólipos pequeños que nosotros los conocemos como pólipos, unas lesiones pequeñitas, que pueden ser potencialmente malignas, ¿no? Pueden ser adenomas que más adelante se pueden convertir en un cáncer. Si nosotros hacemos un screening, un despistaje temprano, usted va a poder identificar esas lesiones y retirarlas. Y luego nosotros le diremos, señor, le hemos sacado un posible cáncer. Regrese dentro de 4 años, 5 años. Tranquilo. 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 Eso es lo que se tiene que buscar. Y ahora hay que tener en cuenta que yo digo 45 años, ¿sí? Para población en general sin factores de riesgo, ¿no? Pero aquellos que tienen factores de riesgo, es decir, un familiar directo con cáncer previo, no necesariamente de colon, un cáncer de ovario cualquier, también, de ovario, de lo que fuera, basta que haya un cáncer. Entonces, ese paciente ya no va a ser 45, son 10 años antes del cáncer que tuvo el familiar. O mucho simplemente, más si tiene síntomas. Y obviamente mucho más si tiene síntomas, como el estreñimiento que hemos hablado, como hay varias cositas que son predisponentes. El estreñimiento y súmale los factores de riesgo que estamos sometidos todos. El estrés, el estar sentados, el no comer adecuadamente. Entonces, definitivamente más de uno se va a hacer la pregunta y va a identificar, oye, yo ya no soy la población general de los 45 años. Yo ya debo ir a los 40 de repente a hacerme mi colonoscopia. Una de las cosas, doctora, yo me he hecho por temas de salud, ya tengo 60, me he hecho 2 veces, con diferencia de 8 años más o menos. Realmente el procedimiento no se siente nada. Tú te despiertas y ya pasó y ya pasó. O sea, no se siente. Más fastidioso es, eso sí tengo que decirlo, la buena preparación. Porque no vale la pena hacerse una colonoscopia si uno no está bien preparado. Y justo iba a eso, ¿no? Lo más importante cuando estás indicado de una colonoscopia es concentrarte en tu preparación. Es importante. Es importante que nosotros veamos el colon como la palma de la mano. Así,
Así de limpio, limpio. así de clarísimo. Y por eso siempre yo les digo a los pacientes, cuando tú te prepares, ¿cómo sé que estoy bien preparado? Cuando evacúes agüita de manzanilla, así de transparente, estás bien preparado. Entonces, eso debemos tener en cuenta. Porque es fundamental, o sea, es Claro, fundamental. si no, no voy a ver esa lesión de 2 o 3 milímetros, Claro, no la entonces, voy a ver. Eso es lo más fastidioso que habría que hacerlo y que hay que prepararse con un día de anticipación. ¿Ya? O sea, Exacto. hay que prepararse a conciencia, no se debe ir a trabajar, vamos a decir. Evidentemente hay que seguir las indicaciones tal cual te las dan. Tomar mucho líquido claro, por ejemplo. Y efectivamente, pero ahí añadirle, perdóname, de repente si alguien está ya con una indicación de colonoscopía, días antes, 3 días antes, no estar consumiendo pepas ni nada rojo, en forma general. Porque a veces uno dice, me tomo tal fruta que me va a ayudar, pero tiene un montón de pepas que la voy a ver en toda la colonoscopía. 1, 2, se toman por mejor hacer una gelatinita y es roja, y luego estamos pensando ahí de que hay un lavado de carne adentro. Entonces, por favor, nada rojo, nada de pepas antes de una preparación de colonoscopía que nos va a ayudar mucho a nosotros a identificar lo que tienes. Esto por un lado, ¿no? Doctora, excelente, porque ese es fundamental, amigos, les digo, o sea, es fundamental. El examen no molesta, no fastidia nada, al contrario, se hace rapidísimo, pero hay que dedicarse muy bien a una preparación óptima. Otras cosas, doctora, que pasan desapercibidos a veces es que una anemia crónica, o sea, alguien, por ejemplo, se toma de casualidad un análisis de sangre. Para ir a donar. Claro, para ir a donar sangre, ahí está. Y sale hemoglobina en 10.5. ¿Qué cosa? Nunca he sangrado, mis reglas son normales, o un varón dice... Y claro, hay un examen que hay que descartar, es para ver si uno, sin darse cuenta, ha estado perdiendo sangre microscópica a través de las heces. Y eso es un signo que te puede considerar de mucho valor para optar o no optar por una colonoscopía. Efectivamente, un TB en heces es un examen que nos permite ver sangre oculta en heces, ¿no? Sin embargo, si bien es un estudio o es un examen que nos sirve de screening también, es importante tener en cuenta que la anemia, que este examen, antes que nada, que este examen debe hacerse con una preparación adecuada. ¿Por qué? Porque muchos van en ayunas y se hacen el examen, pero no tuvieron la preparación de no comer nada que tenga hierro, no comer nada que tenga hemoglobina, es decir, no comer carne los días anteriores ni nada verde, porque vamos a alterar el resultado de este examen. Y nos pasa mucho, todo el mundo viene con su TBNS positivo, quiere una colonoscopía. Nosotros entendemos que a veces uno está puro en hacerse un examen, pero también debe haber un poquito más de conciencia de hacer los exámenes adecuadamente, con la preparación adecuada. Y eso nace del médico también, como también del laboratorista. Informe adecuadamente. El médico y el laboratorista, ¿no? Porque también es importante por ahí. Es correcto. Pero en la anemia que mencionaba, efectivamente, si nosotros tenemos un paciente con anemia, hemoglobina de 10, lo primero que vamos a estudiar como gastroenterólogos es pérdida del tracto gastrointestinal. Pérdida oculta. Pérdida oculta del tracto gastrointestinal. Y digo tracto gastrointestinal porque lo primero que haremos pues, en el estudio será una endoscopía y luego alta. Si esta no es contributoria con el diagnóstico que estamos pensando, pues haremos una colonoscopía. Y esto tiene que ir de cajón en un paciente de estudio de anemia. Totalmente de acuerdo, porque es un screening. Una anemia hay que descartar pérdida oculta de sangre. Y eso es algo que puede pasar en años además, porque la pérdida es tan microscópica que hay que buscarla. Exacto. Y para buscarla hay que hacer los estudios adecuados y pertinentes. Sobre todo los cánceres de colon derecho pueden estar sangrando, goteando y uno no se da cuenta. Cuando es del lado izquierdo lo identificamos más rápido, pero el lado derecho que decíamos es más lento y el paciente incluso ya está adelgazado, caquético y le dicen, no, tienes una sarcopenia. No tiene sarcopenia, tiene un cáncer que lo está consumiendo, ¿no? Y muchas veces va, ¿no? Signos de alarma, queridos amigos, dolor, trastornos, cambios en el hábito defecatorio, cambios. Uno tenía una rutina y esa rutina cambia de un momento a otro sin haber variado tanto la alimentación. Sensación de cuadros de estreñimiento asociados de cuadros de diarrea, baja de peso, dolor abdominal crónico, retención excesiva de gases.
Todos estos síntomas los podría tener cualquiera de ustedes o yo mismo. Y añadirle un síntoma que a veces es paradójico, ¿no? El tener diarrea. El tener diarrea muchas veces dice, pero yo no me estreño, o sea, ningún tumor voy a tener ahí adentro que esté obstruyendo. Por el contrario, yo tengo diarrea. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un tumor en el colon izquierdo que la está obstruyendo y el colon sabio lo único que hace es filtrar por el costadito los líquidos y dejar pasar los líquidos? Entonces uno termina con una diarrea. Entonces, todos esos síntomas, por favor, que son de alarma, los has mencionado bien, acudamos al médico, no a preguntar al vecino, al amigo, sino acudamos a tu gastroenterólogo de confianza, que estaremos listos para apoyarte. Totalmente, ¿no? Doctora Yandira, muchísimas gracias. Ha sido la doctora Yandira Gómez del Hospital Nacional 2 de Mayo, del MINSA. Por quien no, le pido que por su intermedio, por favor, haga llegar sus saludos a toda la gente del hospital, un hospital en el cual tuve oportunidad de formarme como estudiante, hospital al que quiero mucho y con mucha historia para nuestro país. Queridos amigos, muchísimas gracias también. Gracias por habernos acompañado. Hemos tocado el tema cáncer de colon. Ya lo sabe, es prevenible y detectado a tiempo. Es curable. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti.